Bienvenidos al Instituto Sin Fronteras, curso Fundamentos de la Restauración, lección 8, la organización de la Iglesia de Jesucristo. Esta lección la compartimos por Zoom el martes 20 de octubre de 2020, pero los problemas técnicos que tuvimos impidió que la grabáramos. Este vídeo, por tanto, ocupa el lugar de la grabación que no se pudo hacer, aunque tristemente sin la importante participación de los alumnos en los resúmenes que hicieron de sus trabajos en equipo. En la introducción de la lección se pregunta sobre el significado que tiene para todos nosotros formar parte de la Iglesia restaurada de Jesucristo y de qué manera participar en ella ha traído o traerá bendiciones a nuestra vida, a la vida de nuestra familia y a la vida de las personas con las que nos estamos relacionando en la Iglesia. Porque el voluntariado nos permite participar a todos en el desarrollo de la Iglesia y al mismo tiempo desarrollarnos nosotros también, que es el propósito principal. Cuando yo me bauticé, la Iglesia estaba empezando en España y eso me ha permitido ayudar a edificarla desde el principio, y en mi esfuerzo por edificar la Iglesia me he edificado yo también en los 4 aspectos del carácter: el espiritual, el intelectual, el emocional y el físico. Ese es el fruto que obtenemos cuando nos esforzamos por servir con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas respectivamente, que es lo que se espera de quienes nos unimos a la Iglesia de Cristo. Al principio de la lección se hace también un resumen del camino seguido como preparación para la organización de la Iglesia. Los 3 pasos previos son los que hemos estado estudiando en lecciones anteriores: la primera visión, que abrió los cielos a la revelación; la traducción y publicación del Libro de Mormón con la plenitud del Evangelio; y la restauración de la autoridad y el poder del sacerdocio, imprescindibles para actuar en el nombre de Dios, porque, como leemos en el versículo 1 de la sección 20 de Doctrina y Convenios, la Iglesia de Cristo se organizó y estableció por la voluntad y el mandamiento de Dios. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no se organizó por iniciativa de ningún hombre, sino por voluntad divina, que estableció incluso el día en que debería hacerse, como leemos en el encabezado de la sección 20 de Doctrina y Convenios. Jesucristo nos señaló, escribió José Smith, el día preciso en el que, de acuerdo con su voluntad y mandamiento, debíamos organizar su Iglesia una vez más sobre la tierra. Y además, incluyendo el nombre que se tenía que dar a la Iglesia. Esta lección en sus diferentes partes trata de responder principalmente a lo que leemos en Doctrina y Convenios, sección 1, versículo 30, donde el Señor dice que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la única Iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. Se trata, pues, de dar las razones por las que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la única Iglesia verdadera entre todas las demás iglesias cristianas. El elder Dallin H. Oaks dio 3 razones. 1. La plenitud de la doctrina, restaurada después de todo lo que se perdió con la apostasía. 2. La autoridad del sacerdocio, imprescindible para administrar las ordenanzas. Y 3. El conocimiento y el testimonio sobre la naturaleza de Dios y la relación que hay entre Dios y el hombre. Y dijo él que es la gran diferencia entre la Iglesia restaurada y las demás iglesias. El elder Bernard añadió que los dones del Espíritu hacen que sea una iglesia viva. El presidente de los Estados Unidos, Van Buren, preguntó a José Smith: ¿cuáles son las diferencias entre su iglesia y las otras iglesias del mundo? José Smith le respondió: tenemos el don del Espíritu Santo. Todo lo demás está incluido en este don. En la lección tenemos también el artículo El plano de la Iglesia de Cristo, en el que Tad R. Callister hace una exposición exhaustiva sobre la forma
en que la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días coincide fielmente con el plano que de la Iglesia de Cristo encontramos en el Nuevo Testamento. Este plano de la Iglesia incluye la organización con el cimiento de apóstoles y profetas y demás oficios del sacerdocio, el nombre de la Iglesia, las enseñanzas, las ordenanzas y los dones del Espíritu con una revelación que continúa. El hermano Callister dijo que José Smith restauró todo esto que convierte a la Iglesia restaurada en un fiel ejemplo de la Iglesia neotestamentaria. Eso hace que la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días sea una Iglesia única. Si dejáramos la Iglesia, todo esto que leemos en las palabras del presidente Oakes, el elder Bednar y del hermano Callister, lo perderíamos. Y lo perderíamos también si decidiéramos vivir una religiosidad individual, sin querer unirnos a la Iglesia de Cristo pensando que podemos ser religiosos sin pertenecer ni participar en la Iglesia. Jesucristo enseñó que el camino a la salvación es tener fe en el Señor Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. El camino a la salvación es un camino de progreso hacia la vida eterna, que no podemos recorrer sin la ayuda de Dios y de su Iglesia. La misión de la Iglesia es triple: proclamar el Evangelio a los que no lo conocen, perfeccionar a los que lo acepten y redimir a los que murieron sin conocer el Evangelio y sin recibir sus ordenanzas. Y esta es también nuestra misión en la vida. Si nos aisláramos y nos mantuviéramos aparte de la Iglesia de Cristo, no podríamos cumplir con el propósito de nuestra existencia, que está conectada con nuestra responsabilidad de participar en el plan de salvación de nuestro Padre Celestial. Como enseña la hermana Bonnie L. Oscarson, se espera que lleguemos a ser como Cristo y que sirvamos a los demás. Servirnos los unos a los otros es un deber. Nos salvamos ayudando a otros a salvarse a ambos lados del velo. No podemos salvarnos solos, aislándonos egoístamente y abandonando nuestro compromiso con Dios y con nuestros hermanos y hermanas. En la Iglesia restaurada de Jesucristo encontramos la organización necesaria para que la obra de salvación se lleve a cabo con la imprescindible ayuda divina. Lo que dijo el Señor en la citada revelación registrada en Doctrina y Convenios 1.30 es que la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la única Iglesia verdadera y viviente sobre toda la faz de la tierra, como ya hemos dicho. Y añadió algo que no siempre tenemos en cuenta. El Señor dijo que estaba muy complacido con la Iglesia, pero aclaró que estaba hablando de la Iglesia colectiva y no individualmente. Dios da testimonio de la veracidad de su Iglesia y a nosotros nos corresponde dar testimonio de la veracidad de nuestra vida con nuestras obras. Que la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días sea la única Iglesia verdadera en toda la tierra no convierte a sus miembros en mejores que las demás personas del mundo, pero sí nos convierte, por los sagrados convenios que hemos hecho, en las personas más responsables en la obra de salvación por el ejemplo que demos y las obras que hagamos. Y un consejo sobre cómo dar testimonio de la Iglesia. Cuando a José Smith le preguntaban qué hacía para gobernar a tantos miembros de la Iglesia, él contestaba: yo no los gobierno, yo les enseño principios correctos y ellos se gobiernan a sí mismos. De la misma manera, cuando demos testimonio, mejor que decir yo sé que esta es la Iglesia verdadera, demos testimonio de las razones por las que es verdadera, como hemos aprendido en esta lección, y dejemos que los que nos escuchan se conviertan por sí mismos. Sigamos fieles, pues, en la senda de los convenios, como nos han enseñado en esta Conferencia General de octubre de 2020, y que nuestro ejemplo dé testimonio al mundo de que la Iglesia de Jesucristo está de nuevo sobre la tierra con su nombre, su organización, su doctrina y su autoridad.